Hola. Capítulo 3. La historia de todo en 1613 palabras. ¿Has visto alguna vez un coche estrujado hasta quedar reducido a un montón de chatarra tan pequeño como una caja de zapatos? Imagínate un edificio entero comprimido en una bolita. Luego, imagínate que reducen nuestro planeta al tamaño de una calabaza. Y por último, imagínate todas las estrellas, todos los planetas, todas las lunas, todas las rocas del universo bien apretados hasta formar un paquete que cabría en el maletero de un coche. Y que ese paquete al final se comprime aún más hasta convertirse en un puntito tan increíblemente pequeño que no podría verse ni con el mejor microscopio del mundo, aunque lo aumentaras 1 billón de veces. Pues ya sabes el aspecto que tenía nuestro universo 10 billonésimas partes de una trillonésima de segundo después del Big Bang. Bueno, no es cierto, al menos eso parece, que el universo fuese muy grande al principio y que después se comprimiera hasta hacerse diminuto. Solo quiero demostrar que hubo un tiempo en que el universo y todo lo que contiene era inconcebiblemente pequeño, y todo lo que existe surgió prácticamente de la nada. ¿Te cuesta imaginarlo? No te preocupes, nadie es capaz, pero la mayoría de los expertos coinciden en que eso fue lo que sucedió. Hubo un tiempo en el cual el universo era increíblemente pequeño y tenía una temperatura de miles de millones de grados. Después explotó y siguió creciendo y creciendo. Al cabo de unos pocos segundos se había expandido tanto que ya no podíamos llegar a imaginar su tamaño. En esa primera etapa de nuestro universo, nada era como ahora. La temperatura era indescriptiblemente alta y los átomos y las moléculas aún no existían. Todo el universo seguía muy compactado. Los primeros átomos se formaron unos 100 segundos después de ese principio, aunque no surgieron todos a la vez. Transcurrieron otros 300.000 años antes de que apareciesen todos los átomos que hoy forman lo que hoy hay en el mundo. Para entonces nuestro universo ya se había enfriado hasta llegar a unos 3.000 grados, pero aún no había estrellas ni planetas. Estos no se formaron hasta que el universo alcanzó la edad de 400 millones de años, hace unos 13.400 millones de años atrás. Con la llegada de las primeras estrellas dio comienzo un baile estelar que aún continúa. Las estrellas nacen, se consumen como una vela y al final se colapsan. Aunque eso no significa el final de la estrella, porque gran parte de la materia que queda es muy explosiva. Cuando las estrellas se colapsan, las partículas chocan entre sí con tanta violencia que explotan. Esto sucede a tal velocidad y con tanta frecuencia que al final la estrella entera acaba explotando y todas las partículas salen despedidas por el espacio, donde más tarde se agrupan con partículas de otras estrellas. Estos cúmulos estelares se atraen entre sí formando estrellas y planetas nuevos. Pero esas estrellas también acaban explotando y se convierten en nuevas estrellas y la danza estelar empieza de nuevo. Hace unos 4.700 millones de años, una de esas nubes de gas y partícula de polvo estaba flotando por el espacio. Las partículas se atrajeron mutuamente y como el agua que va por el desagüe de la ducha empezaron a dar vueltas y a remolinarse. Eso dio origen a un disco plano y giratorio de gases y fragmentos de materia. El fragmento más grande estaba en el centro, atraía la mayor parte del gas y el polvo y al final acabó siendo una estrella. Otros fragmentos grandes de roca y gas empezaron a girar a su alrededor y se convirtieron en los planetas. Conocemos muy bien a esa estrella y esos planetas. Son el Sol y planetas como Marte, Júpiter, Venus y por supuesto la Tierra. Pero la Tierra entonces no se parecía en nada al planeta de ahora. Al principio, la Tierra era líquida, pero muy lentamente la capa exterior empezó a solidificarse. La Tierra se convirtió en una bola ardiente de roca líquida con una corteza dura. Luego fue enfriándose hasta que algo se precipitó sobre ella a una velocidad de vértigo. ¿Qué era? ¿Un meteorito? ¿Una cometa? Si solo hubiera sido eso, era nada menos que un planeta tan grande como Marte, que colisionó con la Tierra. No había escapatoria. ¿Qué sucedió? Pues un choque brutal hizo saltar por el espacio fragmentos tan grandes como países.
y mientras la Tierra se estremecía e iba recuperando una forma esférica, esos fragmentos se juntaron para formar una nueva bola, que se convirtió en nuestra Luna. A partir de ese momento teníamos un Sol, una Tierra y una Luna. ¡Viva! No, aún es pronto para lanzar vivas, porque al principio en la Tierra no sucedía gran cosa. No contenía vida, porque era imposible que nada pudiese vivir en ella. Si juntáramos el humo de todos los coches y las plantas químicas esparcidas por el aire, las sustancias más tóxicas, hiciéramos explotar todas las centrales nucleares y bombas atómicas, no tendríamos una Tierra tan tóxica como lo era entonces. En aquellos años la temperatura era tan alta que todo el material rocoso se encontraba en estado líquido. Pero después de enfriarse, tampoco puede decirse que el planeta fuese una maravilla. ¿Qué te habría pasado si hubieras estado en la Tierra hace 4.000 millones de años? Pues para parecer te hubieras achicharrado durante el día. Por entonces la Tierra no tenía atmósfera, que es lo que nos protege de los rayos solares. Si te diera la luz del Sol sin esa capa protectora, resultaría tan letal como si explotara una bomba nuclear a pocos kilómetros de donde estás. Además, durante el día hacía muchísimo calor y por la noche la temperatura se enfriaba rápidamente. Era bastante normal estar a 20 grados bajo cero de madrugada y alcanzar los 40 por la tarde. Pese a todo, había una ventaja. La Tierra giraba mucho más rápido que ahora. Un día solo duraba 6 horas, como mucho. En la Tierra tampoco se podía respirar porque no había oxígeno. En su lugar estaba cubierto por un cóctel de gases venenosos, como el nitrógeno y el amoníaco. Además, había muchas probabilidades de que te cayera un meteorito en la cabeza. Durante ese periodo debieron caer del cielo más de 1 millón de rocas espaciales y bloques de hielo. Agradable, ¿verdad? Esos meteoritos que chocaban contra la Tierra fueron los que al final acabaron dando origen a la vida, pues trajeron a nuestro planeta enormes cantidades de hielo. El hielo se fundó y comenzaron a formarse los primeros océanos. Los letales rayos del Sol hacían imposible la vida en la Tierra, pero no podían penetrar en las profundidades del agua. Por otra parte, en el mar había menos gases venenosos y además el agua se calienta con menos rapidez que el suelo y se enfría más despacio, por lo que no había una diferencia de temperatura tan exagerada. Así es como pudo desarrollarse la vida por primera vez, aunque no puede decir que lo hiciera rapidito. Durante los primeros 900 millones de años no había vida en la Tierra. Después, las primeras células empezaron a conquistarla poco a poco. En los próximos capítulos veremos cómo sucedió eso. Esas células eran las criaturas más simples que te puedes llegar a imaginar. Sin embargo, estaban vivas. En los 2.800 millones de años siguientes, no parece que a primera vista sucediera gran cosa, aunque esas células fueron haciéndose cada vez más complejas y sofisticadas. Acuérdate del paramecio y de la bacteria con su flagelo que funciona como si fuera una borda. Eso significa que durante los primeros 3.700 millones de años, la Tierra solo estuvo habitada por seres unicelulares. Hace unos 1.000 millones de años aparecieron en la Tierra los primeros seres vivos compuestos por varias células, como las medusas y las esponjas, pero no existía vida fuera del agua. Eso no sucedió hasta hace unos 475 millones de años. Fue entonces cuando aparecieron las primeras plantas en la tierra firme, y a partir de ese momento la vida en nuestro planeta empezó a desarrollarse a un ritmo bastante más acelerado. Los insectos aparecieron hace 400 millones de años, los anfibios llegaron hace 360 millones de años, y los reptiles llevan 300 millones de años habitando el planeta. Los mamíferos surgieron hace 200 millones de años. ¿Y qué de los humanos? Pues nosotros existimos desde apenas 0,2 millones de años, unos 200.000 años. Si resumiéramos la historia de la Tierra en un solo día, diríamos que las primeras células aparecieron a las 4 de la mañana. Luego no sucedió nada hasta las 8 de la tarde, cuando nacieron los primeros organismos pluricelulares. Alrededor de las 10, los primeros animales terrestres, y los humanos llegaríamos unos segundos antes de la medianoche. Esa es la historia de nuestro planeta. ¿Crees que ya lo sabes todo? Pues no, ni mucho menos, porque si todo ha ido bien, a estas alturas debes tener un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo surgió esa primera forma de vida? ¿De dónde han salido tantas especies distintas? ¿Por qué no aparecieron todas a la vez?
Y por supuesto, ¿cómo hemos llegado a saber todo esto? No te preocupes, que de eso trata el resto del libro. Y lo sabremos en el capítulo 4, la mejor idea científica de todos los tiempos.